Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. El magíster y doctor también Javier Sandoval, nuestro amigo de casa, acá con nosotros, legislador en su momento, y también estuvo en el tema limítrofe con el Consejo Provincial del Guayas, defendiendo los límites de Guayas, y en la Manga del Cura y todo esto, y acá con Cañar, bueno, una serie de asuntos ahí que tuvo que enfrentar Javier, y ahora él es el director regional del trabajo, a quien lo hemos invitado para hacerle algunas consultas. Por ejemplo, esto que ayer estaba el vicepresidente de los trabajadores a nivel nacional con nosotros acá, y él hablaba de la flexibilización laboral. El Ministerio del Trabajo, ustedes no están diciendo esto, están hablando de las modalidades contractuales, las que piden los sectores productivos, la empresa, porque indudablemente la actual ley nos está afectando casualmente a los trabajadores y a la empresa mismo, porque la empresa no puede contratar, por ejemplo, las empresas bananeras, los camaroneros, la construcción. De alguna manera dijo Enrique Pita que les han resuelto a ellos, pero en todo caso acá estamos para absorber algunas inquietudes. Mi estimado Javier, buenos días, bienvenido aquí a Huancavilca 830M, y también tenemos que hablar de la consulta popular. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, Economista Chica, gracias a los que nos reciben aquí en Radio Huancavilca y a todos los radioescuchas. ¿Cómo es esto de la nueva modalidad o lo que ustedes están queriendo implementar para los trabajadores en cuanto a contratación? Primero debemos de precisar que no existe flexibilización laboral. Correcto. Ni regresividad de derechos, porque la Constitución es clara en señalar de que la flexibilización tiene que ver con la precarización laboral, trabajo por horas, etcétera. Y esto bajo ninguna circunstancia nosotros lo vamos ni a permitir ni tampoco lo vamos a impulsar, peor a plantear para efectos de cumplimiento de obligaciones laborales. Por el contrario, lo que estamos haciendo es dinamizando la actividad laboral en función de las actividades propias de cada uno de los diferentes componentes productivos nacionales. Es decir, hay que comprender que no es lo mismo legislar de manera general para el trabajador, por ejemplo, el trabajador agrícola, cuando tenemos a veces situaciones específicas como el trabajador agrícola en la costa, por ejemplo, el que se dedica a la actividad arrocera, al cultivo del arroz, que sabemos que el arroz es un producto, es un alimento que tiene un ciclo corto para su cosecha, desde su siembra hasta su cosecha. Entonces no es que usted necesita todo un año para tener un trabajador agrícola, entonces eso resta posibilidad de generar empleo en el sector rural. Para poner un ejemplo, en el sector agrícola de la sierra, por ejemplo, la floricultura, tampoco es que las flores son de todo el año, no, son estacionarias. Entonces vamos a generar modalidades contractuales que tienen que ver precisamente con actividades estacionales o cíclicas o en su defecto, por ejemplo, en el caso del turismo, por eventos. Usted sabe que se inaugura ahora próximamente, en los próximos días, el periodo de vacaciones en la costa. Es un periodo bueno para el sector turístico en la costa ecuatoriana. Usted tiene hoteles, los hoteles tienen restaurantes, entonces son eventos que se producen, se dan, y obviamente esas empresas, que a veces son microempresas incluso, necesitan personal, pero no es que lo necesitan para todo el resto del año. Entonces, en esa forma estamos tratando de ayudar a que la economía se dinamice, también dando la posibilidad de que haya una actividad laboral de esta naturaleza que permite incorporar al trabajo a ecuatorianos que están desempleados, y que obviamente cumpliéndose y obligándolos a los empleadores a cumplir con todas las obligaciones legales respecto de los derechos de los trabajadores, se genere una actividad productiva con trabajo y necesariamente debe cumplirse.
De ahí que también estamos nosotros desde el Ministerio de Trabajo impulsando, porque tenemos el presidente de la República, Lenín Moreno, ha señalado como una prioridad y una gran preocupación, ir bajando los índices de desempleo juvenil. Tenemos un gran índice de desempleo juvenil en el país, entonces se está apuntando a crear modalidades contractuales para ampliar la base del contrato juvenil que ahora prevé el Código del Trabajo, a efectos de que con incentivos estatales los empleadores, los que vayan a ser empleadores, creen nuevas oportunidades nuevas, no que saquen a alguien y metan a un joven. Deberán de crear nuevas oportunidades de trabajo para jóvenes entre 18 y 26 años, y el empleador gozará de un alivio en la remuneración que la absorberá, la subvencionará el Estado ecuatoriano. Es decir, ¿A través de quién? Directamente. Directamente. El Estado, no a través de los impuestos. El Estado pagará el 50% de la remuneración del trabajador juvenil, y en este caso el empleador el 50%, pero siempre y cuando sea trabajo nuevo y obviamente que se le garantice la estabilidad al trabajador por un año, a partir del año hacia adelante, de tal forma de que se amplía lo que ahora actualmente el contrato juvenil trae, que es de que en ese caso el Estado absorbe el aporte al Seguro Social. Entonces se amplía un poco más. ¿Para generar qué? Para generar incentivos a efectos de que se den nuevas plazas de empleo y obviamente ir eliminándose. Se piensa que de aquí al 2021 se habrían incorporado al menos 60.000 jóvenes al empleo, reduciendo la tasa de desempleo juvenil en cerca de 4 o 5 puntos porcentuales, que sería muy importante. Todo este tipo de situaciones que está promoviéndose desde el gobierno nacional, precisamente lo ha señalado también el ministro Raúl Ledesma, tienden más no a flexibilizar, sino, como ya dijimos, a establecer nuevas tipologías contractuales que tienen que ver con las modalidades, con las actividades propias de cada una de las diferentes actividades productivas. Por ejemplo, en el área de acuacultura, también las piscinas también tienen temporadas. Las empacadoras. Tienen temporadas para sacar el camarón, no es que Correcto. El camarón lo pueden sacar todos los días. No. Entonces, vamos a dar facilidades en el área turística, ya lo dije, en el área incluso artística. En el banano. Sí. En el área bananera también, por ejemplo, en el sector agrícola. Es decir, hay una serie de componentes nuevos que, como la rigidez de la norma actual, hace que venga el empleador, el que pretende contratarse. La época de Navidad, fin de año. Hay un sinnúmero de situaciones, pero hay que darles facilidades para que Correcto. se incorpore al trabajo a quienes no lo tienen. 7:43 minutos aquí en Huancavelica. Doctor Sandoval, seguramente algún empleador nos está escuchando y se preguntará, bueno, ¿y si el próximo lunes voy a recibir una persona que quiero contratarla? ¿Ese contrato cuánto va a durar? O yo como empleador tengo la oportunidad de probarlo 3 meses o 6 meses, y de ahí si me agradó como empleado lo dejo, o finalmente le digo gracias. ¿Cómo operaría ese empleador? A ver, en el caso del contrato juvenil hemos dicho que para que el empleador se haga acreedor de ese estímulo estatal, tendría que tener al trabajador al menos un año, y a partir de los 12 meses ya se lo estable. Obviamente ya gana la estabilidad del trabajador. Es decir, ahí sí es generación de empleo pleno ya de manera indefinida. En los otros casos se establecerán precisamente, aparte de la temporalidad del contrato de trabajo, debe establecerse beneficios para el trabajador. Y obviamente eso implicará también que el Estado en algún momento reconozca ese esfuerzo que haga ese empleador también en estímulos tributarios. Entonces esa contratación que existe, que contrato hoy día a un empleado y ya eso va per se. Por eso estamos señalando, eso no es que quede insubsistente, porque se mantiene aquello como premisa general para efectos de otras actividades
laborales o productivas. Estamos hablando de especificidades, de tipos específicos de contratos, como usted ya con inteligencia señalaba algunos ejemplos, el caso del banano, el arroz, ciclo corto, el maíz, que es ciclo corto, frutales, que son ciclo cortos. Es decir, por ejemplo, en el sector de la agricultura hay varias actividades productivas que son de corto ciclo, entonces ahí se les hace, esa gente prefiere trampear y no es que dejan de trabajar. Contratan trabajadores, pero los contratan de una manera de que ahí sí se los está afectando en sus derechos. Claro. En cambio, acá vamos a transparentar las cosas, a permitir que no se a permitir que se dé trabajo y sin que se explote al trabajador y que se cumpla con la normativa legal que se establezca para el efecto. Lo que pretendemos es precisamente tratar de cubrir un mayor espectro en cuanto a actividades productivas que tienen muy específicas formas de generar trabajo, sin que ello implique, vuelvo y repito, regresar hacia atrás en función de los derechos de los trabajadores, que no se permita el trabajo por horas, no vamos a permitir el trabajo por horas, no vamos a permitir la precarización, ni la intermediación laboral, ni la tercerización laboral, es decir, ahí no va a haber flexibilización laboral. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Nuevas modalidades? Nuevas tipologías contractuales, claro, en función de la dinamización laboral. Yo le pongo otro ejemplo, en función de esa misma dinámica nueva que existe en el mundo. Las tecnologías informáticas hacen que se necesiten ahora ciertos tipos de trabajadores. Y eso no existe una tipología contractual en nuestra legislación laboral. Entonces, por ejemplo, hay que crear una tipología para aquello, para que, como sea en otros países, los jóvenes tengan la posibilidad de trabajar desde sus casas, precisamente lo que se llama el teletrabajo, y puedan hacerlo sin que sean explotados, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a cuidar de que tampoco se explote a nadie en función de estas nuevas tipologías, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy, el desarrollo social de hoy y el derecho siempre tiene que ir de la mano del desarrollo social de los pueblos, de tal forma de que hará necesario que se vayan estableciendo tipologías laborales o de contractuales que faciliten más bien la generación de empleo y no sean un obstáculo para poder dar trabajo legítimamente a miles de desempleados que queremos sacar precisamente de esa área. Correcto, 7:48 en Huancavilca, 8:30 AM. Estamos dialogando con el magíster Javier Sandoval, director regional del trabajo. Usted, Pati. Gracias, economista. Magíster, buenos días. Me llama un poco el tema de la atención en cuanto a los salarios que se quieren implementar con respecto a las nuevas modalidades de trabajo. Por ejemplo, en el agrícola, que se hace por cuadrillas, en el caso de los bananeros, se ha estimado de un 15 a 25% de incremento en el salario. ¿Esto cómo se le hace? ¿Por las horas? ¿Después de 3 meses? ¿Después de 2 meses? Eso está como que en el aire, o quizás no, la ciudadanía no lo entiende mucho. Adicional a eso, bajo todas estas modalidades que pueden ser temporales, ¿verdad?, tendrían todos los beneficios de ley, 13º, vacaciones, no sé, todo lo que existe actualmente. Sí, primero hay que comprender que no se va a permitir, por el contrario, que se vulneren derechos. Los derechos son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y son aplicables a todos en general. Tendrán todos estos trabajadores que ingresen a través de estas nuevas tipologías contractuales, tendrán necesariamente que ser afiliados al Seguro Social, pagarse la remuneración mínima básica, tendrán que tener o gozar de los beneficios sociales de 13ª remuneración, 14ª vacaciones, etcétera, en función de lo proporcional, pues obviamente el cálculo proporcional dependiendo del tiempo de trabajo según la tipología contractual y en función de la actividad productiva que se realice. Pero se va a obligar, como se hace ahora, por ejemplo, en función del giro específico de las empresas, se dice, usted le permitimos que contrate temporalmente a Javier Sandoval para la actividad de la pesca del camarón cuando estamos en cosecha dentro de una camaronera. Entonces, pero después de 6 meses vuelve a cosechar la camaronera, entonces el empleador está obligado a llamarme a mí para que vuelva a trabajar, porque ese es precisamente el reconocimiento que se le da al trabajador en función de una especie de garantía de estabilidad en el sentido de que no se puede dejar de lado a quien ya se lo utilizó en esa actividad laboral anteriormente, sino que será continua, pero respetando que el hecho de que no es una actividad permanente per se por su propia forma de producción,
pero sí va a obligar a que el empleador me recoja. ¿Para qué? Para que el empleador pueda hacerse acreedor a todos los incentivos tributarios que puedan haber a esta modalidad que señalaba de que el Estado también ayuda o subvencionando parte de o bien del aporte del Seguro Social o bien de la remuneración que se fije para el efecto. Lo que no será es menos del valor hora y se incrementará por el contrario precisamente para que ese trabajador se sienta más motivado también. Se incrementará obviamente en otras palabras el valor hora, por llamarlo de esa forma, que se calcularía para establecer su remuneración. ¿Por qué? Porque no es un trabajo con un contrato continuo y permanente. Es un contrato, como se ha señalado, en función de esa nueva actividad productiva que se quiere a mí como empleador me tocaría, por ejemplo, si es estacional, imaginemos que sean 4 veces que dentro del año tenga que cosechar flores. Estoy solo colocando un ejemplo, ¿no? Es obligatorio que ese empleador llame al mismo colaborador que ya estuvo o queda a criterio. ¿Y cómo es el pago de los tributos? O sea, ¿es por la temporada hacia el Estado, estoy hablando, ¿no? ¿Es por la temporada o dentro del... Se supone que son 4 estaciones o 3 estaciones dentro del... Claro, si serían 4 estaciones, depende del tiempo, pues, ¿no? Por si es que es... Supongamos que son 2 meses por cada temporada. Correcto, sí. Entonces, igual tiene la obligación para que ese patrono se haga acreedor a los beneficios o incentivos que va a promover el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, tendría que volver a contratar al mismo trabajador posteriormente, como ahora se hace actualmente en cuanto a la modalidad de trabajo del giro específico de la empresa. Entonces, eso da lugar a que se genere una especie de estabilidad a largo tiempo. Pero adicionalmente, vuelvo y repito, solamente se reconocerán los incentivos una vez que se compruebe que el trabajador es absorbido en la plantilla laboral de manera definitiva. Para los jóvenes que van a entrar bajo la modalidad del 50-50, 50 del Estado, 50 del empleador, ¿el 50 se lo paga directamente el Estado o el Estado le reconoce ese 50% al empleador debido a que, bueno, todos sabemos que ahí tenemos ciertos temas con la caja fiscal, hay que ver si está el presupuesto, no está el presupuesto, cómo va a ser la devolución o cómo es el pago para esto? Bueno, el empleador es el que paga la totalidad, pero después tendrá que evidenciarse, demostrarse que ha tenido un trabajador dentro de esa modalidad para que el Estado le reconozca la devolución de ese 50%. ¿Los recursos para eso? Precisamente como es una propuesta del presidente de la República, recordemos que el único que tiene iniciativa para establecer modificaciones presupuestarias o tributos, o en este caso sería beneficios tributarios, es el presidente de la República, será a través del proyecto de ley que el presidente presente para el respecto. De acuerdo. Son las 7:53 aquí en Ecuador Continental. Oiga, doctor Sandoval, el prefecto, licenciado Jimmy Jairala Balaza, lidera todo un frente de movimientos del mismo movimiento que preside él, pues, a nivel nacional, como es el Centro Democrático. Y ahora mismo, la semana pasada, él estuvo acá en la avenida Orellana, en el edificio zonal del gobierno, donde estuvieron muchas agrupaciones para impulsar la consulta popular. ¿Cómo van estas acciones tendentes a que los ecuatorianos, y particularmente en la provincia del Guayas, voten por el sí? Sí, efectivamente el prefecto Jimmy Jairala lidera como representante de la provincia del Guayas el Frente Somos Ecuador, que es un frente que aglutina a más de 36, ya están cerca de 40 organizaciones sociales y políticas de representación nacional, muchas y otras obviamente provinciales o locales. Este trabajo articulado se da precisamente en función de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República, Lenín Moreno, una convocatoria a diálogo nacional, a apertura, a incorporarse, precisamente para ser corresponsables de lo que se avecina, que es
el 4 de febrero la decisión del pueblo en la consulta popular que se ha planteado por parte de nuestro presidente. Ese trabajo orgánico se está dando de muy buena manera. Cada día hay nuevos adherentes sociales, sobre todo de organizaciones populares que se van sumando a esta iniciativa que lidera el prefecto Jimmy Jairala con buen criterio, porque es el que tiene una gran representatividad y un gran liderazgo en la provincia, de tal forma de que se ha ido fortaleciendo. Pero aparte de ello se ve el trabajo que se está realizando en territorio, se está realizando puerta por puerta, visitando los sectores, diferentes sectores populares en la ciudad, los sectores rurales en nuestro campo, se está coordinando con alcaldes, con presidentes de juntas parroquiales, con miembros de las juntas parroquiales. Es decir, no es un trabajo de élite, es un trabajo en donde participan desde las bases hasta los ejecutivos de alto nivel de las organizaciones sociales y políticas que muestran precisamente un compromiso ante la convocatoria a consulta popular que ha hecho el presidente de la República. Y es una necesidad en función de que todos estos sectores que nos estamos participando en esta campaña por el sí, hemos establecido de que no se trata de una consulta común, se trata primero del derecho de participación democrática del pueblo ecuatoriano para ser consultado, y segundo, los temas que se han planteado, que son 7, 5 de referéndum que tienen que ver con 5 enmiendas constitucionales y 2 de consulta popular, son necesarios para la nueva estructura del Estado ecuatoriano y obviamente también para algo que está afectando a nuestro Estado, que es la moral del Estado ecuatoriano. Es decir, atacar problemas que son necesariamente difíciles en este momento de afrontar si es que no hay estas enmiendas constitucionales y si es que no se le da un respaldo de esa naturaleza a nuestro presidente Lenín Moreno para efectos de que lleve adelante estas propuestas. La primera, por ejemplo, la primera pregunta que tiene que ver con la sanción, ya no solamente en el ámbito de una pena por haber cometido un delito, aquellos malos servidores públicos, sean de elección popular o sean de cualquier institución pública, que se le meten la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano como se llevan los recursos públicos, la sanción punitiva existe, pero no existe esa sanción política y moral que debe señalarse para siempre, impedir que vuelva a ser servidor público ni de servidor de elección popular, eso está preguntándose. Pero además en la pregunta se incorpora el hecho de que cómo recuperar lo que se ha llevado, obviamente afectando el patrimonio mal habido. Si ese señor se ha comprado una mansión con plata de los recursos del pueblo, que se la quite el Estado, venda esa mansión y recupere parte de ese dinero, por lo menos, de tal forma de que eso es lo que se está preguntando, por ejemplo, y eso tiene que ver con la moral en el Estado ecuatoriano, para evitar que vayan malos servidores públicos a quedar en la impunidad simplemente o a enriquecerse, de repente cumplir una pequeña pena de cárcel y volver después a disfrutar de lo mal habido. Hay que decirle sí, igual a las 7 preguntas. Y la segunda pregunta tiene que ver con la necesidad de que el pueblo deba o mejor dicho, los mandatarios deban de comprender que el pueblo es el mandante, que el pueblo es el dueño de la soberanía popular, es el que deba decidir, y en este caso no debe de haber quienes vayan a ocupar cargos de elección popular eternamente o indefinidamente, por eso oponerse a la reelección indefinida, es decir, permitir que se dé la posibilidad de que sean nuevos actores cada vez que ya cumpla su ciclo un político, los que vayan tomando la posta y tal vez vayan mejorando lo que haya hecho bien algún político, porque si ha hecho mal, pues obviamente también es necesario volver a esto, pero no permitir que sea indefinida su actividad para efecto de eso. Y las otras preguntas que tienen que ver, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos, de quienes cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Quién va a decir que no? Todos tenemos que decir que sí. Así que convocamos a decir que sí a las 7 preguntas que ha planteado el presidente de la República, Lenín Moreno, porque más allá de que sean la oportunidad de pronunciarnos como pueblo, es la necesidad histórica del Estado ecuatoriano de renovarse a sí mismo al interior de él para poder modificar lo que tenga que modificarse y mejorar lo que tenga que mejorarse en función de la realidad social y de las necesidades que tenemos actualmente como ecuatorianos. Doctor Javier Sandoval, que le vaya muy bien en su nuevo reto profesional, la Dirección Regional del Trabajo, ¿no? Muchas gracias a usted, Clever, muy gentil. Que le vaya muy bien. Gracias. Huancavelica, la H grande de la información.